de cooperación interinstitucional entre la Universidad Nacional de Asunción y el Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Integran la mesa de honor la profesora doctora Suyi Concepción Vera de Molinas, rectora de la Universidad Nacional de Asunción. El profesor doctor David Abdón Galeano Olivera, director general del Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Honra con su presencia este acto el profesor doctor Miguel Wenceslao Torres Ñumbay, vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción. Señores directores generales del rectorado de la UNA e invitados especiales. El presente convenio tiene como objetivo general desarrollar programas y proyectos conjuntos entre la UNA y el Ateneo en el ámbito de la educación, la formación académica, la investigación, la extensión, la comunicación y la producción de materiales, así como el intercambio de experiencias que contribuyan al logro de los objetivos comunes y, en especial, programas de reciprocidad de reconocimiento de títulos de grado que posibiliten la prosecución de la formación de posgrado y la capacitación en el área de la lengua y la cultura guaraní y paraguaya. Programas de pasantías, integración de mesas técnicas, entre otros. Programas de educación ambiental y desarrollo sostenible, programas de innovación tecnológica, proyectos para la organización de congresos, seminarios y paneles, promover la creación de bibliotecas y repositorios virtuales a fin de compartir investigaciones, materiales didácticos, pedagógicos y otros. Adecuación de planes, programas y ofertas educativas, especialmente los relacionados al área de educación en lengua, cultura y literatura guaraní y bilingüismo paraguayo. Implementar programas de extensión universitaria que beneficien a la sociedad civil, sobre todo a los sectores más carenciados y especialmente a las naciones indígenas de nuestro país. Otras actividades enmarcadas en el ámbito de sus competencias. El convenio tendrá un plazo de vigencia de 4 años contados desde la fecha de firma. Acto seguido, las autoridades proceden a rubricar el convenio de cooperación. Seguidamente se realiza el correspondiente intercambio de carpetas. A continuación, la profesora doctora Suyi Concepción Vera de Molinas, rectora de la Universidad Nacional de Asunción, dirigirá algunas palabras. Buenos días a todos, Maychapá. Bienvenido, estimado presidente doctor David Galeano Olivera. Realmente para mí es un honor poder recibirlo, a nuestro vicerrector, a los miembros de la comisión directiva del Ateneo de Lengua,
realmente guaraní. Muchísimas gracias. Considero que esto es un espacio que la universidad está abriendo e impulsando también todo lo que sea cultura, todo lo que sea ciencia y todo lo que sea para realmente el beneficio de todos los paraguayos. Quizás tenemos hoy la gran oportunidad de contar con ustedes y que realmente podamos impulsar, en este caso, nuestro dulce idioma guaraní. A nuestros directores generales, coordinadores, representantes de facultades, a nuestros funcionarios que también nos acompañan hoy, muchas gracias. Esperemos que esta firma de convenio que iniciamos hoy con el profesor, adelante, con el profesor Dr. David Galeano Olivera, realmente sea un espacio que podamos seguir impulsando desde la universidad lo que refiere a cultura. Y en este caso, realmente me place y realmente vamos a impulsar. Tan solo un ejemplo de lo que queremos hacer como desafío con el profesor David es el hecho que en nuestra página web, que así como para los demás países queremos que además del castellano esté en guaraní, vamos a impulsar también el tema de seminarios para que apoyen a las diferentes instituciones que necesitan reforzar el idioma guaraní como una realmente forma de llegar a nuestros conciudadanos. Me tocó como decana de la Facultad de Ciencias Químicas, le comentaba, y esto hago como anécdota, que muchas veces nuestros estudiantes querían llegar a sus pacientes, ¿verdad? Porque nosotros teníamos las carreras de salud y estas se dificultaban. ¿Por qué? Porque no podían llegar a ese paciente. ¿Y qué barrera tan grande tenían nuestros estudiantes? Entonces decidimos, dentro de nuestro plan, dentro de la malla curricular, insertar dentro de lo que es la modalidad de guaraní hablante, ¿verdad? Significaba eso, que nosotros ya no necesitábamos tan solo ya lo que habíamos desarrollado, sino que hacerlo de manera ya más interactiva, innovar. Y bueno, esto es lo que el profesor David, a través de los diferentes profesores que van a ir apoyándole a la universidad, este es el espacio en la cual no solamente vamos a impulsar, así como dije al inicio, a la ciencia, a la innovación, sino que también a ese ñandemba etete, ¿verdad? Eso que es nuestro y eso que muchas veces tenemos que ir rescatando. Así que desde ya, muchas gracias, mi estimado doctor David Galeano, a su comisión directiva, quienes hoy acompañan y son testigos de este acto, de esta firma de convenio, a nuestras autoridades, decano, en este caso el profesor Meyer. Muchas gracias, decano, por tu presencia. Queremos realmente impulsar, y vuelvo a decirle, a través de lo que es este dulce idioma guaraní, y realmente me impactaba eso. Le mostraba hoy temprano a nuestro vicerrector cuando recibo el regalo de un amigo que es el doctor David Galeano, este material que él le designa Tecocatú, ¿verdad? Reflexiones antropológicas bilingües. Y qué lindo y qué importante tener este tipo de materiales en nuestras bibliotecas. Y eso es otro de los puntos que vamos a seguir utilizando, los materiales que ya tenemos. O como él me decía, compilar aquellos que están, vamos a decir, dispersos, y que la universidad sea ese espacio para que podamos nosotros impulsar. Leí algunas de las reflexiones que hiciste, David, y realmente suena diferente. Así como el EIDT, ¿verdad? Es mucho más dulce. Y realmente eso quiero también decirles que vamos a seguir aprendiendo. Yo también voy a hacer como siempre decimos a veces, el yopará, vamos a mejorar nuestro yopará, pero que realmente lo que es lo más importante es llegar a que realmente la gente nos comprendamos, que realmente podamos comunicarnos, ¿verdad? Y que mejor que también nuestro dulce idioma guaraní, así como siempre decimos, esté ahí presente. Y desde ya esta firma de convenio es solo un inicio de una serie de actividades que el doctor David, junto con el equipo de su comisión directiva, va a seguir impulsando. Así que muchísimas gracias a Guillerete PM Guará, una feliz Navidad, que este niño Dios que van a hacer realmente traiga muchas bendiciones en vuestros hogares, en vuestras familias, y que este 2020, así como dice mi querido vicerrector, número par, dice él, va a ser mucho mejor que el 2019 para todos. Muchísimas gracias.
Seguidamente escucharemos al profesor Dr. David Abdón Galeano Olivera, director general del Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Concepción Vera de Molinas, Universidad Nacional de Asunción, Motenón de Jara, Paibo de Jara, Guazú, vicerrector, Universidad Nacional Peruá, Caraí Decano, Facultad de Arquitectura Peruá, Opa de Tembru, Isabel Abre, en Baapúa, Peñamomuiva, Universidad Nacional de Asunción de Pipe, Abre Sanguirún, Néstor Gerardo Molinas Begarí, Abre Semuirúa, rectora, vengo de Jara Nelson Zacarías Ortiz, luego es Víctor Maragua, su secretario general del Ateneo, a como es una lambareja y en Wibre, a mi tiempo, pero en Vireco, voy a dejar a Miriam Acosta Ortiz, va a Poitable, a ver, voy a dejar a Porfirio Orrego, va a Paraguaripe, María Antonia Roca, va a Pocar Zapape, Pastora Leguizamón, va a Pocar Apeguape, a Monducente de llevar esa, está en la primera Bapo, a ver, ahora voy a ver de esa cosa que lleva o árabe ya por aquí, como va a ser la ahí Ururei na cosa que estaba y que tú también vienes a Bapo, que tú no enseñamos una cosa venía en Ñamón Barete venía de Coja Universidad Nacional de Asunción a llevar tu rupiro a te con ambas ñane baeteo vea ni jamás a vete castellano igual anime a emita de castellano. Para nosotros es un verdadero honor firmar este convenio con la Universidad Nacional de Asunción, agradecido con todas sus autoridades, en lo personal la señora rectora, y sobre todas las cosas, recordar algo que yo le decía ya en una reunión previa. La UNA tiene el gran mérito, yo creo que sobrado, de tener a la primera licenciatura en lengua guaraní de nuestro país, creada en 1972, durante la rectoría del profesor doctor Dionisio González Torres, que empezó a funcionar en el año 73. Y precisamente el caso de Nelson, el caso de María Antonia, de Pastora, Porfiria, el caso mío, somos egresados de la licenciatura en lengua guaraní. Es más, el Ateneo empezó a funcionar dentro de la universidad y ya cuando después teníamos que formar docentes, el ministerio nos pidió entonces que saliéramos y nos identificáramos como Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Es grande el trabajo, doctora, y queremos expresarte con el respeto que merece tu persona, tu investidura, nuestra satisfacción, nuestro orgullo de que este convenio se haya firmado y que todo este proceso el hecho de poder conocer mejor nuestra lengua guaraní. Y desde ese punto de vista, creemos que dentro de esta gestión iniciada con la administración de la profesora doctora Suy Rivera de Molinas, una de las cuestiones importantes, creemos nosotros, es este fuerte espaldarazo de la lengua guaraní. Va a fortalecer nada más y nada menos que la primera universidad de nuestro país. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de una institución que tiene su quilate bien ganado y una trayectoria intachable de 130 años, que en 130 años la profesora doctora Suy Rivera Molinas es la primera rectora que tenemos dentro de esta institución. Y acá me acaba de salir la otra parte que es imposible evitar. Yo soy marinero de dos aguas, ¿verdad? Soy docente acá y por otra parte estoy vinculado al Ateneo. Así que me cuesta mucho separar una cosa de otra. Y finalmente, sin ánimo de robar más tiempo a cada uno de los presentes, queremos aprovechar esta ocasión, rectora, para testimoniar en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, entregarte uno de los, para nosotros, la condecoración más alta que tenemos, que en tiempos difíciles golpeábamos nosotros las puertas y se cerraban, no se abrían. Y en tiempos como este, al golpear la puerta, abriste las puertas, nos dejaste entrar y hoy estamos acá nosotros a cooperar contigo. Le dimos el nombre de amigo solidario de la lengua guaraní. Ese amigo que muchas veces el guaraní no tuvo, bueno, hoy encontramos en muchos lugares a mucha gente importante en cargos relevantes que abren esa puerta. Y repito, en tu persona, toda la gente que está dentro de la universidad.
eso a ustedes quiero hacer la entrega de esta distinción que dice Instituto República del Paraguay, Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, amigo solidario del idioma guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo, diploma de honor de Isacoa, a la profesora doctora Zulia Concepción Vera de Molina, rectora de la Universidad Nacional de Asunción, por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Oye, Pitasore Guaraní, Ñeja, Recore, Lupape, Amon Baretere, Ñana Bañejere, Core. Fernando Lamora, 18 de diciembre de 2019. Esta distinción entonces para la doctora. Muchísimas gracias y en nombre de toda la comunidad de la UNA recibo realmente este reconocimiento como Anguinu, así como siempre digo, hay palabras que marcan en la vida de uno, y realmente ese Anguinu, como dice Anguinu, es el compañero, ¿verdad? Entonces, un compañero del alma realmente. Y esto lo voy a llevar así como siempre, con mucho orgullo, con mucha altura y difundiendo nuestro dulce idioma guaraní y junto con mis compañeros, acá el vicerrector, los decanos, vicedecanos, funcionarios, directores, vamos a seguir impulsando esta lengua que nos pertenece y que realmente tenemos que defenderla, pero qué mejor manera difundiéndola. Así que muchísimas gracias, estimado profesor, y bueno, vamos a honrar esto que usted me ha entregado. Seguidamente, la señora rectora hace entrega de un presente institucional al señor director general. También cortito, es filigrana. Yo creo que el mejor regalo que uno puede recibir en Paraguay es una artesanía paraguaya. Gracias, directora. Esto ya es el principio de lo que yo creo que siempre tenemos que reivindicar, lo nuestro primero. Finaliza el acto de firma de convenio en nombre de la Universidad Nacional de Asunción y del Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Agradecemos la presencia de tan selecta concurrencia. Los invitamos a una fotografía grupal. Muchas gracias, buen resto de jornada.